Bienvenidos a UDI Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Vamos a desarrollar en este momento el módulo 16, conocido como los teoremas fundamentales del cálculo. Estos teoremas ayudan a perfeccionar la parte teórica que hemos visto en los módulos anteriores de la integral de Riemann, y van a ser útiles, sobre todo el segundo teorema, en lo concerniente a la evaluación de integrales definidas. El primer teorema que presentamos es un teorema previo para la demostración del llamado primer teorema fundamental del cálculo. Este teorema 1 establece que si f es una función integrable en un intervalo cerrado a b, entonces la función definida por f de x, la integral desde a hasta x, de f de t de t con x perteneciente a b, es una función continua en el intervalo cerrado a b. Lo que está diciendo geométricamente el teorema es lo siguiente, que si se tiene una función que es integrable en un intervalo cerrado a b, entonces la función que se defina como una función dependiendo de esta variable x que se haga este recorrido, esto va representando en cada momento lo que es la f de x, que es la integral desde hasta x de f de t de t. Lo que afirma este teorema es que a medida que nos desplacemos desde a hasta b con esta variable x, siempre esta función resultante es continua en el intervalo cerrado a b. Tiene su importancia este teorema, sobre todo por su recíproco. El recíproco no siempre se cumple. El recíproco es si f es continua, entonces la función es integrable en el intervalo cerrado a b. El ejemplo 1 del módulo 16 permite establecer algunas funciones que no son continuas en el intervalo cerrado a b, sin embargo generan funciones continuas. El ejemplo 1 del módulo 16 establece que la función f de x definida por -4 si x está entre 0 y 1, y 2 si x está entre 1 y 2, genera la función f de x mayúscula entre 0 y x de f de t igual a -4x, x entre 0 y 1, y a 2x menos 6 con x entre 1 y 2. Es decir, aun siendo funciones discontinuas, pueden generar funciones continuas, como la forma de la integral desde hasta x de f de t de t. Lo único que se necesita, pueden ser discontinuas, pero lo importante es que esta función f de x sea integrable en el intervalo cerrado a b. Es bueno entonces que mires este ejemplo que aparece en el módulo 16. Nuestro primer teorema fundamental del cálculo establece lo siguiente, conocido también como la derivada de una integral. Sea f una función continua en AB y f la función definida por f de x, la integral desde hasta x de f de t de t con x en AB. Entonces esta función f de x, que observemos bien está dependiendo del límite superior, es una función que es derivable en AB, y además su derivada f' de x coincide con la f minúscula de x, o lo que es lo mismo, la derivada con respecto a x de la integral desde hasta x de f de t de t es igual a f de x. Observemos que sería como si el operador derivada absorbiera completamente al operador integral y cambia esta f por f de x. Esa es la forma general en que se presenta este primer teorema fundamental. Tiene algunos corolarios importantes
que los vamos a mirar enseguida. El primer corolario se refiere cuando se tiene una función f de x y el límite inferior es una constante, pero el límite superior es una función que depende de la variable x, de una h de t de t. Entonces, usando la regla de la cadena, se puede probar, y el primer teorema fundamental, se puede probar que la derivada de f' de x es h de b de x por b'. Obsérvese bien qué es lo que se hace para derivar entonces una función de esta naturaleza. Reemplazamos la t de h por el límite superior y por la derivada del límite superior. Un corolario 2 establece lo siguiente con respecto a la derivada de una función en la cual tanto el límite superior como el límite inferior son variables. Establece lo siguiente con estas hipótesis correspondientes: sea h una función continua en CD, u y b derivables en el intervalo cerrado, c u de x entre c y d y b de x también en ese mismo tramo. Si f de x es una función h de t que depende de una u de x y de una b de x, lo mismo, el teorema fundamental del cálculo y la regla de la cadena puede demostrar fácilmente que su derivada es h, reemplazamos la b de x por t por la derivada interna, menos h del límite inferior por la derivada interna. Esta la puedes demostrar fácilmente usando la parte anterior, descomponiendo la integral entre u de x y b de x, la descompones como la integral entre una u de x y digamos 0, más la integral entre 0 y una b de x. La descompones en esa forma y aplicas el corolario 2. Este teorema es básico para demostrar el segundo teorema fundamental del cálculo. Algunos ejemplos para ilustrar este primer teorema son los siguientes que vamos a desarrollar aquí. En primer lugar, si f de x es la integral de 1 a x de seno de t2 elevado a la 4 por dt, calcular su derivada. Es recomendable al alumno recomendarle lo siguiente: no trate de calcular las integrales como si ya supiera el segundo teorema fundamental del cálculo y luego evaluar en el límite superior y restar la evaluación en el límite inferior. En algunas ocasiones aún es imposible calcular la integral del seno de estas expresiones que están dentro de la integral. Sin embargo, esto no es impedimento para aplicar el teorema fundamental del cálculo. En este primer casito que estamos planteando, estamos escribiendo lo siguiente: si f de x viene dada por la función que depende del límite superior desde 1 hasta x de seno de t2 elevado a la 4 por diferencial de t, dice calcular la derivada de esta función f de x. Bien, observemos que podemos aplicar el primer teorema fundamental. En este primer teorema fundamental vamos a asignar, antes de aplicarlo, la f de t es seno de t2 elevado a la 4. Observe que esta función está dependiendo del límite superior. ¿Qué será entonces f de x? F de x no es más que seno de x2 elevado a la 4. En consecuencia, lo que me dice el teorema fundamental del cálculo es que la derivada de f con respecto a x, o la derivada con respecto a x de la integral desde 1 hasta x del seno de t2 elevado a la 4 por dt, es simplemente sustituir en el integrando la x por t,
quedaría simplemente seno de x2 elevado a la 4, y esta sería la derivada de esa primera integral. Un segundo ejemplo para aplicar el corolario, el segundo corolario, me permite calcular la derivada con respecto a la variable x, en la cual tanto el límite superior como el límite inferior dependen de x, coseno de t2. Así se pueda calcular la integral de coseno al cuadrado de t usando sustitución trigonométrica, digamos esta transformándola en un ángulo doble. Lo que pretendemos aquí es ilustrar cómo calcular esta integral o en la derivada de esta integral usando el teorema fundamental del cálculo. Entonces, en nuestro caso particular que estamos describiendo, estamos hablando de la función, de la derivada con respecto a x, de la función entre x2 y raíz de x. Esta raíz de x podemos escribirla como x a la 1/2 del coseno al cuadrado de t por diferencial de t. En este caso particular, u de x es igual a x2, en consecuencia u' de x, que es el límite inferior, va a ser igual a 2x, b de x es el límite superior, que es x a la 1/2, en consecuencia b' de x es igual a 1/2 de x a la 1/2. Y la función f de t, en nuestro caso particular, es coseno al cuadrado, podemos escribirla así, coseno de t al cuadrado. Lo que establece el teorema fundamental del cálculo, recordemos con estas especificaciones, que esta es f de t, con esta que es u de x, y con esta que es b de x, es f del límite superior, f de b de x, por b' de x, menos f del límite inferior de u de x por u' de x. Sustituyendo estos valores aquí, en la última igualdad, vamos a tener entonces que la derivada con respecto a x es igual a f de b de x. B de x es x a la 1/2, f de x a la 1/2 por la derivada de b de x, que es 1 sobre 2 por x a la 1/2, menos f del límite inferior, que es u de x, f de x2, por la derivada de x2, que es 2x. Simplificando al menos esta primera parte, observe que f de t, el papel que desempeña es para cada valor de t, lo envía en el coseno al cuadrado de t. F de x a la 1/2, entonces es igual al coseno de x a la 1/2 o de raíz de x multiplicado por 1 sobre 2 raíz de x, menos, ¿qué es f de x2? El papel de t se reemplaza por x2, entonces va a quedar, aquí queda coseno de raíz de x al cuadrado, y aquí queda coseno de raíz de, en este caso de x2, elevado al cuadrado y por 2x. Este sería el resultado de derivar esta función que depende de la variable x. El tercer ejemplo que quiero mencionarles, el propósito fundamental de él es establecer y recordar la llamada regla de L'Hopital para evaluar límites. En ese se pretende calcular el límite cuando x tiende a 1 de la integral entre 1 y x de x por la raíz de 1 más t2 dividido x2 menos 1. Observe que cuando x tiende a 1, el numerador es la integral de 1 a 1 de x por la raíz de 1 más t2 de t, que es 0,
por una definición de la integral, y el denominador es 0. Estamos entonces frente a la forma indeterminada 0 sobre 0. Sin embargo, para recordar esta regla del L'Hopital, vamos a desarrollar el ejercicio. Se pretende calcular el límite cuando la variable x tiende a 1 de numerador, la integral de 1 a x de x por la raíz de 1 más t2 diferencial de t, y en el denominador es x2 menos 1. Al evaluar el límite, nosotros siempre sustituimos la variable x por 1 y vamos a obtener entonces aquí la integral entre 1 y 1 de 1 por la raíz de 1 más t2 diferencial de t dividido 1 al cuadrado menos 1. Esto está tomando la forma indeterminada 0 sobre 0. Por lo tanto, podemos aplicar la regla del L'Hopital. Obsérvese además que en la integral desde 1 hasta x de x por la raíz de 1 más t2 de t, x se considera una constante dentro de esa integral. Por lo tanto, podemos escribir esto en la siguiente forma: como el límite cuando x tiende a 1 de x por la integral entre 1 y x de la raíz de 1 más t2 diferencial de t dividido x2 menos 1. Aplicándole el L'Hopital, recuérdese que es el límite de la derivada del numerador sobre la derivada del denominador. Entonces, igual al límite cuando x tiende a 1, la derivada del numerador es, la derivada de x es 1 por la integral de 1 a x por la raíz de 1 más t2 de t, más el numerador x, más el primero, digo x, por la derivada, que aplicaríamos el primer teorema fundamental del cálculo, que dice que la derivada de la integral de 1 a x de una función de t es reemplazar la t por x. Queda simplemente la raíz de 1 más x2, dividido la derivada del denominador, que es 2x. Sustituyendo nuevamente la variable x, observamos cuando x tiende a 1, el numerador tiende a la integral entre 1 y 1 de la raíz de 1 más t2 diferencial de t. Cuando x tiende a 1, esto tiende a 1 por la raíz de 1 más 1 al cuadrado, dividido 2 por 1. De acuerdo a las propiedades de la integral de 1 a 1 de una función f de t de t es igual a 0. En consecuencia, esto simplemente va a quedar raíz de 2 dividido 2 como el valor de dicho límite. Este es el llamado primer teorema fundamental del cálculo, que lo hemos descrito en su forma general y en los dos corolarios fundamentales. Este segundo teorema, que va a ser prácticamente el fundamental de esta sección y es el que nos va a permitir calcular y evaluar una gran cantidad de integrales definidas, y en la cual vamos a poder usar los llamados métodos de integración conjuntamente con este teorema, y va a ser de gran importancia en el módulo 17 en adelante, módulo 18, para evaluar integrales definidas. El teorema establece lo siguiente: que si tenemos una función continua en el intervalo cerrado a b, y f es una función tal que f' es igual a f, es decir, f mayúscula es la primitiva de f, entonces la integral desde a hasta b de f de t de t es evaluar la primitiva más general en b y restándole la primitiva más general en a. Es bueno hacer algunos comentarios adicionales con respecto a este teorema, como aparece normalmente en los textos. En esta expresión, nótese
nótese que estamos hablando de la integral desde A hasta B de f de t de t igual a f de b menos f de a. Este símbolo f de b menos f de a, la mayoría de los textos lo denotan por esta expresión, f de x desde A hasta b. En consecuencia, podemos escribir el resultado del segundo teorema como la integral desde A hasta b de f de t es la f de x evaluada desde A hasta b y se denota por f de b menos f de a. En muchas aplicaciones, sobre todo cuando se están aplicaciones en la física, el teorema fundamental del cálculo se presenta en la siguiente forma: la integral desde A hasta b de la derivada de la función es la función evaluada en el límite superior menos la función evaluada en el límite inferior. En la regla de la cadena, cuando estamos haciendo la regla de sustitución o el cambio de variable, también puede usarse de la siguiente forma: f de g de x por g' de x. Obsérvese que si yo llamo u g de x, u es g de x, estos límites a y b son para la variable x, estos límites g de a y g de b son para la variable u. Y no tendríamos que regresar a la variable original para evaluar la integral, sino encontrar una primitiva de f y evaluarla desde g de a hasta g de b. Finalmente, una de las aplicaciones de la integral definida en la integración por partes, nosotros describíamos esto sin límites. La integral desde A hasta b de u de b era u por b menos la integral de b de u. Se puede usar también el segundo teorema en esta forma: la integral desde A hasta b de u por db es la integral de u por b desde A hasta b menos la integral desde A hasta b de b por du, entendiendo de que este valor desde A hasta b es u de b por b de b menos u de a por b de a. Es entonces estas observaciones importantes que debemos hacer para evaluar una integral definida. Antes de ilustrar con algunos ejemplos, quiero hacer notar unas dos propiedades adicionales que permiten simplificar notoriamente los resultados cuando estamos evaluando integrales definidas. El primero de ellos tiene que ver con la evaluación de una integral de funciones pares. Recuérdese que una función par es una función que es simétrica con respecto al eje y. Cumplen esta propiedad: f de menos x igual a f de x. Tienen esta particularidad: la integral entre menos a y a de f de x, es decir, la integral en un intervalo doble, muchas veces se conoce con ese nombre, de f de x es dos veces la integral de 0 a a de f de x. Tengamos muy en cuenta esa propiedad. ¿Qué está significando gráficamente? Gráficamente está significando lo siguiente: que si yo tengo una función que es par, una función par tiene la característica de que es simétrica con respecto al eje y, es decir, esta región de la izquierda se refleja exactamente en la derecha, y si quiero calcular la integral desde menos a hasta a, es suficiente con calcular la integral de 0 a a y multiplicarla por 2. Pero debemos distinguir de que la función sea una función par. Esto significa que f de menos x es igual a f de x. Y en este caso la integral desde menos a hasta a de f de x es dos veces la integral desde 0 hasta a, de f de x. Esto ayuda a simplificar los resultados. Usted puede evaluar la integral, buscar la primitiva de f de x y evaluarla en el límite superior y restarle la evaluación en el límite inferior. Pero es mucho más simple evaluar solamente en el límite superior y reemplazar por 0 en el límite inferior. Esa es
la primera de esas propiedades que es bueno tener en cuenta. La otra es cuando la función f es impar, que recuerde que una función es impar si f de menos x es menos f de x. Estas funciones impares poseen la característica de que son simétricas es con respecto al origen. Significa algo de esta naturaleza, que la región que aparezca en el tercer cuadrante se refleja con la que aparece aquí en el primer cuadrante, o del segundo y el cuarto. Entonces, si estoy calculando la integral desde menos a hasta a de una función que presenta estas características, observe que vimos una de las propiedades que establece que si una función es negativa, su integral es negativa, y que si una función es positiva, su integral es positiva. Observe que esta daría una integral, no área, una integral negativa, y esta daría una integral positiva con el mismo valor. Observe que la una compensa a la otra, y de ahí la consecuencia de que la integral entre menos a y a de una función que presente esta característica va a ser simplemente 0, pero la función debe ser impar. Entonces, vamos a ilustrar con algunos ejemplos las llamadas, el segundo teorema fundamental del cálculo. Se pretende usar el segundo teorema fundamental del cálculo para calcular las siguientes integrales definidas. La integral de 0 a raíz de 5 de x por la raíz de 9 menos x2 es el primer ejemplo. El ejemplo 2, vaya a ir pensándole cómo lo va a trabajar. Por sustituciones trigonométricas, cuando usted sustituye la x por 3 tangente teta y el de x por 3 secante al cuadrado de teta, observe a la integral que lo va a conducir. Sin embargo, creo que aquí no va a usar o no va a necesitar ese resultado. Planteemos la primera, usando el segundo teorema fundamental del cálculo. Me dicen evaluar la siguiente integral. La integral de 0 a raíz de 5 de x por la raíz de 9 menos x2 por dx. Si esta es la función f minúscula de x, lo que pretendemos es encontrar la f mayúscula de x, que la vamos a escribir acá, y esto va a ser f de raíz de 5 menos f de 0. Recuerde que f de x es la primitiva más general. Podemos encontrar la primitiva más general usando los métodos de integración. La integral de x por la raíz de 9 menos x2 de x. Hacemos la sustitución u igual a 9 menos x2, y de aquí resulta de que el de u es igual a menos 2x de x. En consecuencia, esta integral va a ser menos 1/2 de la integral de u a la 1/2 por diferencial de u. Observe que no le coloco límites de integración, estoy evaluando una integral indefinida. Esto va a ser igual a menos 1/2, y esto integra como u a la 3/2 dividido 3/2. La constante c no es necesario escribirla, entonces esto va a dar, cancelando el 2, va a dar menos 1/3 de u a la 3/2. Sustituyendo el valor de u, que es 9 menos x2, obtenemos finalmente, como para la integral, menos 1/3 de u, que es 9 menos x2 elevado a la 3/2. Esta es la que está desempeñando el papel de la f de x, de la primitiva de esta función. En consecuencia, nuestra integral que estamos planteando, que es la integral desde 0 hasta raíz de 5 de x por la raíz de 9 menos x2 por dx, es igual a esta función f de x
evaluándola en raíz de 5, es menos 1/3 por 9 menos x2, menos entre 0 y raíz de 5, entre 0 y raíz de 5, menos 1/3, evaluándola en raíz de 5 la x, 9 menos 5 elevado a la 3 medios más 1/3 de 9 menos 0 a la 3 medios. Te dejo entonces para que simplifiques esos resultados y ese es el valor de la integral. También se podía usar directamente el teorema en una de las formas que escribimos al hacer la sustitución 9 menos x2 igual a u, acá directamente la integral desde 0 a raíz de 5 de x por la raíz de 9 menos x2 por dx, esto se puede escribir de la siguiente forma. El cambio de variable que nosotros hicimos fue el siguiente. Llamamos u igual a 9 menos x2. Estos límites son para la variable x. Con esa sustitución, la de u igual a 9 menos x2, observemos que cuando x vale 0, u vale 9. Ese sería el límite inferior. Y cuando x vale raíz de 5, ¿cuánto vale u? Estos son los límites para x. Para u sería, raíz de 5 sería 5, u sería 4. ¿De quién? De la función que nosotros habíamos tenido acá, menos 1/2 de u elevado a la 1/2 por diferencial de u. Te dejo entonces para que tú lo resuelvas por este lado y compares los resultados obtenidos que deben coincidir. Entonces, ese es el primer ejemplo que quería ilustrarles. Les había comentado al respecto de este ejemplo B. Dice la integral entre menos 3 y 3 de x3 sobre la raíz de x2 más 9. Si tú no observas una propiedad fundamental en esa integral, el trabajo es bastante tedioso. ¿Por qué? Porque tendrías que hacer sustitución trigonométrica, reemplazar la x por 3 tangente teta y la de x por 3 secante al cuadrado de teta, o también uno de los ejemplos que hicimos en el método de integración por partes te permitiría resolver la integral. Pero debes observar lo siguiente, que para calcular dicha integral no necesitas ninguno de los métodos de integración ni integración por partes, porque nos están planteando la integral entre menos 3 y 3 de x a la 3 dividido la raíz cuadrada de 9 más x2 por dx. Podemos garantizar que esta integral vale 0 con un pequeño esfuerzo. Observa que la función f de x, de la cual estamos hablando, es x3 dividido la raíz de 9 más x2, y f de menos x es igual a menos x a la 3 dividido la raíz cuadrada de 9 más menos x al cuadrado. Es decir, es menos x a la 3 dividido la raíz cuadrada de 9 más x2. ¿Qué estamos concluyendo? Que f de menos x coincide con menos f de x. Y esto es lo que significa de que la función es impar. Y establecimos en una de las propiedades que permitían simplificar las integrales, que la integral en un intervalo doble desde menos a hasta a de una función que es impar es igual a 0, y no tenemos que desarrollar todos los esquemas o todo el esquema que dimos para evaluar integrales indefinidas, sino simplemente concluir eso. El tercer ejemplo lo traigo también a pesar
de que es sencillo evaluar cada una de las integrales definidas, pues esta sería 2x4 sobre 4, menos 4x2, x3 sobre 3, más 5x. Sin embargo, las propiedades de la integral permiten establecer que la integral de una suma o de una diferencia es la suma o diferencia de las integrales. Por lo tanto, esta también puedes desarrollarla fácilmente usando las propiedades que ayudan a simplificar las integrales. ¿Por qué? Porque la integral entre menos 2 y 2 de 2x3 dx, la integral de 2x3 menos 4x2 más 5 por dx se puede descomponer en 2 veces la integral entre menos 2 y 2 de x3 dx menos 4 por la integral entre menos 2 y 2 de x2 dx más 5 por la integral entre menos 2 y 2 de dx. Esta de entrada podemos garantizar que vale 0 porque la función f de x3 es una función impar y esta es una función par. Esto me quedaría entonces menos 4 veces la integral entre 0 y 2 de x2 de x, y la función 1 también es una función par, por eso esta se puede escribir como 5, este es 4, menos 4 por 2 daría menos 8 de una vez, menos 8, y 5 por 2 daría 10 veces la integral entre 0 y 2 de dx, resultados que también puedes desarrollar fácilmente. De esta manera hemos terminado nuestro módulo 16, que comprende los llamados teoremas fundamentales del cálculo. Con ellos y con el próximo módulo, que son integrales impropias, finalizaremos nuestro capítulo 3 y entraremos a las aplicaciones del cálculo integral. Te agradezco mucho la atención que te ha servido prestar y hasta pronto.